Entonces, Anthony, Sí. ¿cuándo tuvo lugar la primera proyección cinematográfica? A ver... ¿Puedo usar el comodín de la llamada? No, aquí dentro no hay cobertura. ¿Y el comodín del público? Aquí estamos solos. Es verdad. ¿En 1895? Exacto. Dime también el día, venga. ¿El mes fue diciembre? ¿Sí? ¿El 18? El 28. Ay, Podrías haber ganado una cámara de vídeo de 5.000 euros y no has ganado nada. Venga, veamos otra pregunta. Bueno, a ver si encontramos una interesante. Ok. Así que empecemos desde esta fecha, 28 de diciembre de 1895, porque fue la primera proyección cinematográfica, pero también fue de alguna manera el nacimiento del documental, ya que entre los diferentes filmes breves que los hermanos Lumière proyectaron, se encontraba, por ejemplo, la película La salida de la fábrica Lumière, que mostraba 50 segundos de la vida real de los obreros mientras salen de la fábrica. De hecho, se trataba de la grabación de una porción de realidad, no era cine de ficción, por lo tanto podemos decir que la intención de este género cinematográfico es representar la realidad respetando la objetividad de los hechos. Entonces, la mirada objetiva es un elemento fundamental en el documental. Verás, hablando de objetividad de los hechos, no podemos pasar sin más a la cuestión de la mirada objetiva. Es un poco más complejo porque, aunque un documental grabe la realidad, se trata en cualquier caso de un trabajo efectuado por un autor, Claro. por el director de este documental, y obviamente todo lo que se graba depende de sus decisiones, de su voluntad crítica ante los hechos que está grabando y que quiere explicar. Por eso, se trata, en cualquier caso, de una mirada que se nutre de su subjetividad, por lo que el discurso es un poco más complejo, más estructurado, aunque seguramente se puede efectuar una, digamos, contraposición entre este tipo de cine y el cine de ficción. ¿Y cuándo se utilizó por primera vez el nombre documental? Pasaron muchos años después desde esta proyección hasta que se utilizó esta denominación. La utilizó por primera vez John Grierson, que definió como documental la película Moana de Flaherty, de Robert Flaherty del año 1926, tomando como referencia probablemente la palabra francesa documentaire, que se utilizaba sobre todo para las películas sobre viajes. Pero se trata de una, digamos, fecha de nacimiento convencional. Digamos que es la primera vez que se utilizó esta palabra, eso sin lugar a dudas. Pero tú has nombrado a Flaherty. Sí. Nunca había escuchado ese nombre. Flaherty fue uno de los precursores de este tipo de cine. Entre sus películas más importantes, recordemos el film de 1920, Nanook el esquimal, en el que Flaherty narraba, obviamente, era una narración mediante imágenes, en su documental la vida de Nanook, un cazador esquimal, y su lucha por su supervivencia y la de su familia en el ambiente en el que vivía. Lo que me hace preguntarme es cómo consiguió hacer entender a los esquimales el sentido del trabajo que estaba haciendo con el documental. Ah, tienes razón. Que no tenían seguramente ni idea de cine. Claro, de hecho Flaherty fue muy valiente y paciente. Vivió durante 15 meses junto a esta familia, por lo que consiguió construir una gran confianza, en primer lugar, desde el punto de vista humano, y después con el uso de sus equipos. Para poder rodar, enseñó a sus huéspedes esquimales cómo utilizar los instrumentos, es decir, cómo es el rodaje de una película, la realización de un film. De esta manera los hizo realmente partícipes de lo que estaba haciendo. Hay que decir que Flaherty a lo largo de toda su carrera siempre se encargó de explicar la vida de minorías étnicas, intentando explicar sus usos y costumbres. Se convirtió realmente en un maestro del llamado cine de la realidad. ¿Existían entonces otros tipos de cine? De hecho, en los años 20 ya se había desarrollado el cine de ficción, un tipo de cine que se propone precisamente una historia para contar delante de la cámara. Sin embargo, también en el campo del género documental se podían ya distinguir diferentes tendencias, distintas elecciones relacionadas con la voluntad de los autores. Por ejemplo, el soviético Zika Vertov fue, podemos decir, el precursor, el creador de un llamado cine ojo. Con su obra, el montaje se convirtió en algo que ya no se utilizaba para dar continuidad a la acción. Era más bien una combinación de imágenes, una asociación de imágenes a menudo muy diferentes entre ellas. Por ejemplo, su película de 1929, El hombre de la cámara, explicaba la vida durante todo un día siguiendo los movimientos y las acciones de diferentes personajes de la ciudad. El propio camarógrafo, que explicaba la realidad a través del ojo de su cámara, era a su vez grabado, entrando a formar parte de la realidad que relataba.
Pero así, ¿no parece un poco irreal, Bueno, falso? digamos de que esta es un manera? tema sobre el que hay que reflexionar, porque si lo piensas, a Flaherty le gustaba reproducir en sus películas determinadas acciones de la vida cotidiana de las personas, que eran objeto de su documental, mientras que Vertov era, en cambio, defensor de la teoría según la cual era mejor grabar a las personas sin que lo supieran, para no corromper la naturalidad y espontaneidad de sus acciones. Entiendo. Seguramente podemos decir que los dos estilos tienen su propia validez. Las teorías de estos dos grandes maestros del cine documental encontraron oportunidades para darse a conocer gracias a la obra del fundador del movimiento documental en los años 30, el británico John Grierson. Este, en realidad, solo rodó una película, Drifter, en 1929, Balandro, un documental sobre la vida de los pescadores de arenques en los mares del norte. Pero la gran popularidad de Grierson se debe sobre todo a su actividad de productor y distribuidor. De hecho, creó un laboratorio que realizó más de 400 películas, Vaya. que tuvieron gran difusión, no solo en las salas cinematográficas, sino en lugares como fábricas o escuelas, creando de esta manera el verdadero documental social. Se debe tener en cuenta que precisamente durante esos años se estaba consolidando el cine sonoro. Yo soy consciente de que no sé casi nada sobre esa época, pero es fascinante. Sí, estoy de acuerdo. Es seguramente una época muy apasionante. Y a propósito de grandes autores de esta época, me gustaría mencionar al holandés Joris Ivens, que por su parte impulsó el documental desde el punto de vista político. Por ejemplo, su documental Tierra Española, de 1937... dedicado a la lucha de los revolucionarios contra el levantamiento del general Franco, es seguramente un documento importante en este género, y no fue el único. Entre otras cosas, tuvo el mérito de dar a conocer y realizar documentales dedicados al desarrollo de la civilización industrial. De qué manera la reafirmación de este nuevo estilo de vida estaba realmente cambiando radicalmente la forma de la vida de las personas. Me has inspirado. Me gustaría empezar a ver algún documental, alguno de esos que has mencionado. Bien, entonces presta atención porque no son cosas fáciles de encontrar. ¿Ah, no? Te recomiendo que vayas a las mediatecas o a las filmotecas que tengas más cerca, o si no, que intentes descargar alguna película de internet, también puede ser un buen recurso. Blockbuster no, ¿verdad? Ojalá.